Buenos días, mi nombre es Laura Mejía Y Camila Méndez. y hoy vamos a hacer un recorrido por la época desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, enfocándonos en un tema principal que va a ser el descubrimiento de América. Sin embargo, no vamos a hablar solo de esto, vamos a explorar primero sus antecedentes, segundo, cómo impactó al mundo, por ejemplo, sus consecuencias sociopolíticas, culturales, económicas, entre otras, y además vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que pasó en esta época y cómo las cosas afectaron entre ellas y nuestro análisis de cómo se ven las relaciones internacionales reflejadas en estos sucesos. El siglo XIV fue uno de los siglos más nefastos de la historia de la humanidad. Se conoce como el siglo de la peste. El inicio de este siglo puso fin a una época conocida como el periodo cálido medieval. Y en 1939, Francis Mathews bautizó a su época sucesora como la pequeña edad de hielo. En esta época, el clima se volvió impredecible. Según los registros de este periodo, los territorios afectados van desde el río Támesis, actualmente en Londres, hasta los pueblos alpinos que hacen frontera con Alemania, Austria, Francia, Italia, Mónaco, Eslovenia. O bien, podríamos decir que se documentó, por así decirse, como un evento exclusivo de Europa. Este fenómeno fue dado por un cambio en el índice OAN o oscilación del Atlántico Norte. Es un fenómeno climático del cual aún no hemos estudiado mucho, pero que podemos entender un poco porque es bastante parecido al famoso fenómeno del Niño. Durante la pequeña edad de hielo, las condiciones climáticas eran más frías, tormentosas y estaban sujetas a condiciones extremas. Aunque el periodo duró aproximadamente 5 siglos y medio, no los 5 siglos enteros fueron de glaciaciones y de frío. Dentro de este habían breves periodos cálidos que se intercalaban en el clima frío. Fagan afirmó que es difícil conocer las razones por las que al menos en esta época se generó esta pequeña edad de hielo, debido a que en ese momento no se había alcanzado en el entendimiento del sistema climático del planeta. Creíamos que el clima era algo fijo, que cambiaba así, pero nosotros no teníamos nada que ver en eso. O bueno, nada en general externo tenía algo que ver con eso. Se sabe que el pico máximo fue el siglo XVI con las tormentas heladas y ciclos de mala cosecha. El año donde se desató la crisis fue 1315. Hubo lluvias tan fuertes que en el norte de Europa las tierras quedaron inutilizables y se perdieron miles de cosechas. Por esto, el ganado tampoco pudo alimentarse y las personas empezaron a morir de hambre o se vieron condenadas a la indigencia. Solamente los terratenientes más ricos sobrevivieron y se puede decir que aprovecharon la situación para aumentar sus posiciones. En las ciudades, las personas más pobres no tenían ni para comprar un pan e incluso los monarcas pasaron dificultades. Las cosechas no se recuperaron hasta 1322. Para ese momento, más de 1 millón de personas ya había muerto de hambre o pues por enfermedades relacionadas con esta misma. Aunque la crisis se normalizó en 1322, las consecuencias de este periodo incluyen, primero, la ampliación del casquete polar y segundo, el cambio de ubicación de muchas plantas, animales y árboles. Este tipo de situaciones se volvieron cíclicas durante todo este periodo. Además, hubo grandes epidemias como la de la peste negra, muy famosa que ya todos conocemos en 1348, y que se cree que acabó con entre el 25 y el 40% de toda la población de Europa. Podríamos decir que un causante de las elevadas tasas de muertos, además de pues la epidemia en sí misma, fue la pobre alimentación que tenían las personas, pues debido a lo que estaba pasando en su entorno. Por otro lado, la zona actual de los Países Bajos, Escocia y Alemania se vio afectada por las tormentas costeras. En los litorales del Mar Norte había inundaciones que se llevaron la vida de aproximadamente 200.000 personas hasta 1440. En respuesta a esto, los holandeses se pusieron a construir unos diques que les permitieron evitar los efectos que dejaban estas inundaciones y además ganar terreno en el mar y así conseguir pues tierra fértil que ya escaseaba porque hubo un aumento demográfico en ese momento. El clima afectó de diferentes formas a diferentes países y esto lo vemos reflejado en el comercio de la época. Un ejemplo de esto es como los pescadores escandinavos se lucraban del bacalao, debido a que era fácil de conservar y era fácil de pescar, hasta que debido al enfriamiento de la zona y pues del océano en general, estos se movieron a zonas más profundas a las que los escandinavos no podían acceder, debido a que no tenían las embarcaciones pues provistas de las herramientas para poder ir a zonas más profundas del océano. Y esto fue aprovechado por los vascos y por los ingleses para apoderarse de lo que se dice era en uno de los comercios más lucrativos de la época. En Francia, en 1328, falleció Carlos IV, sin dejar un heredero alguno. Esto causó un conflicto por quien iba a llegar a ser su sucesor.
Los franceses coronaron a Felipe VI, primo hermano del fallecido rey, pero otros que querían este mismo cargo y este trono se alzaron en contra de la decisión tomada. Pues mientras tanto en Inglaterra el rey era Eduardo II. Este fue desposeído por sus bienes por unas revueltas y pues fue su hijo Eduardo III que tomó el trono. Este era menor de edad en ese momento. Él fue pretendiente al trono de Francia, por lo que inició diferentes hostilidades dentro del país, dando inicio en la Guerra de los 100 Años en 1337, una de las guerras más duraderas en la historia de la humanidad y cuyo fin estuvo en 1543, también una de las guerras más conocidas de esta época. Se podría decir que por primera vez una guerra traspasa lo local y da paso a una batalla por el control del poder europeo. Se puede decir que esta no se conoce como una guerra constante porque alternaba con algunos periodos de paz y temas por el estilo. Para resumir este conflicto, aunque la mayoría de las contiendas las ganó Inglaterra, el ganador de esta guerra fue Francia. Pero bueno, ¿qué estaba pasando en ese momento en otras partes de Europa? En Castilla se produjo una guerra civil por el trono entre Pedro I de Castilla, apodado el Cruel, y su hermanastro Enrique de Trastámara, por lo que el conflicto entre Inglaterra y Francia se pasó a Castilla. Por otro lado, en Asia, Timur, un conquistador conocido por ser un líder militar y político, estableció el Imperio Timúrida, un territorio islámico importante en el Medio Oriente y Asia Central. Fue un poco similar al Imperio Mongol y se cree que las campañas militares de Timur causaron la muerte de 17 millones de personas, lo que en ese momento era el 5% de la población mundial del momento. En India se fundó el Sultanato de Bengala, que permaneció desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, o sea, toda la época que nosotros abarcamos. Fue un sultanato bastante famoso, ya que a pesar de ser musulmano, el imperio era conocido por su pluralismo religioso, donde comunidades no musulmanas coexistían pacíficamente con las comunidades musulmanas. Los europeos lo llamaban en ese momento el país más rico con el que se podía comerciar. El sultanato luego se separó del sultanato de Delhi y se convirtió en un estado independiente. Luego, los mongoles fueron expulsados de China tras el establecimiento de la dinastía Ming en 1368 y se retiraron a Mongolia. También el Ilkhanato, una de las 4 partes en las que se había dividido el imperio mongol, se derrumbó. Una de las 4 partes en las que se dividió el imperio mongol se derrumbó. Mientras tanto, en África, el imperio Mali, un líder de la producción de oro, alcanzó su apogeo territorial y económico bajo el reinado de la Mansa Musa I, el hombre conocido como el hombre más rico de la época medieval, y según se dice que en su momento del mundo se decía que pues el reino de la Musa era tan grande que nadie podía ver dónde terminaba. Asimismo abarcaba lo que hoy es Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Níger, Chad y Nigeria, entre otros. Y en sus tierras construyó muchas mezquitas que pues hoy en día siguen de pie y siguen siendo partes turísticas de lo que viene siendo el continente africano. Podemos decir, resumiendo, que fue un periodo de cambios y transformaciones sin precedentes en las relaciones internacionales. Diversos factores como conflictos bélicos, expansiones imperiales, nuevas civilizaciones y movimientos intelectuales redefinieron el panorama global y sentaron las bases para el mundo moderno. Acá vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos hablado. Primero, en los conflictos bélicos vemos la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, que marcó un punto de inflexión en la guerra medieval con el desarrollo de nuevas armas y estrategias. Las invasiones mongolas en Asia y Europa tuvieron un impacto devastador, pero también generaron intercambios culturales y comerciales. Las guerras de conquista del Imperio Otomano expandieron su territorio por el sudeste de Europa y el norte de África, desafiando el orden político tradicional. Con esto pasamos a las expansiones imperiales, donde vemos cómo primero el Imperio Otomano se consideró como una potencia militar y política en la región mediterránea. El Imperio Malí en África Occidental alcanzó su apogeo bajo Mansa Musa y expandió su territorio y riqueza. El Imperio Inca, al otro lado, en América del Sur, se convirtió en una de las civilizaciones más grandes y organizadas del continente, pero en ese momento todavía estaba en su nacimiento. También vemos nuevos movimientos intelectuales. El humanismo revalorizó la cultura y el pensamiento grecorromano, impulsando un nuevo enfoque en la individualidad y la razón. La escolástica sintetizó la teología cristiana con la filosofía griega, sentando las bases para el pensamiento occidental.
Se esboza una parte del Renacimiento italiano, marcando así el inicio de una nueva era cultural y artística, con un énfasis en la belleza, la armonía y la perspectiva. Y lo más importante es que estos eventos no se produjeron de forma aislada, que es lo que intentamos mostrar acá, sino que todo estaba interconectado. Por ejemplo, lo vemos físicamente a través de las rutas comerciales como la ruta de la seda y otras rutas comerciales que conectaban Europa, Asia y África, facilitando el intercambio de bienes, ideas y culturas. También acá hace gran parte la migración, ya que las invasiones, guerras y hambrunas provocaron migraciones masivas que pues reconfiguraron la demografía y la organización social. Acá podemos hablar un poco también de la diplomacia, ya que se establecieron relaciones diplomáticas formales entre estados, sentando bases para un sistema internacional un poco más complejo que vamos a ver pues más adelante. Durante este siglo vemos la persistencia de una crisis económica, social y demográfica que abrió una transición desde el feudalismo económico hacia el capitalismo comercial que pues se hizo un poco más evidente en el siguiente siglo. Bueno, y por otro lado tenemos el siglo XV, que fue llamado el siglo de las innovaciones, o también como el de la era de los descubrimientos. A pesar de la imagen positiva que pues, se podría llegar a decir que tenía esta época, también es uno de los inicios de una era de represión, pues estoy hablando tipo de la Casa de Brujas, de Inquisición Española y pues demás movimientos que también surgieron en esta época. Bueno, también tenemos el expansionismo europeo, que deriva posteriormente de la conquista de América, o el traslado masivo en condiciones inhumanas, y la posterior esclavización de millones y millones de personas desde el continente africano. Para Europa de Occidente es el último siglo de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Una de las razones de esto podríamos decir que fue por el encuentro de dos mundos, el descubrimiento de América en 1492 y la caída de Constantinopla en 1453. Con la toma de Constantinopla por los turcos, Europa también tuvo como una etapa general que fue caracterizada por el fortalecimiento del poder real. Esto gracias a lo que ya pasó y pues el descubrimiento de América que fue anteriormente mencionado. Además de esto también inició la expansión ultramarina, el avance del Imperio Otomano desde la península de los Balcanes, la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial y el desarrollo del humanismo en sí. También vienen como partes del Renacimiento y de estos hilos y estas corrientes filosóficas que son como tan importantes socialmente que conocemos hoy en día. Fue también un siglo marcado por conflictos religiosos, como por ejemplo el cisma de Occidente y los lollardos y husitas, a quienes podemos ver un poco como precedentes de Lutero, ya que ellos empezaron a cuestionar como las formas tradicionales de organización de las iglesias católicas y buscaban pues nuevas maneras de interpretar esta organización. Ellos también se podría decir que anticiparon un poco la reforma protestante y la división de la cristiandad a principios del siglo XVI, pero pues esto ya va un poco más adelante, ya que en cuanto a la religión, en este momento, el papado romano en Europa se divide en dos partes durante décadas, y la división de la Iglesia Católica y los disturbios asociados pues a esto, con el movimiento husita, el movimiento que acabamos de mencionar, pues que fue reformador, revolucionario y que surgió en Bohemia, pues es muy importante. Por otro lado, en América vemos como los incas y los aztecas han creado poderosos imperios y pues están en el auge antes de que llegue la irrupción de los europeos, ya que a partir de la llegada de los españoles en las Antillas y de los portugueses a Brasil, cambia un poco cómo se desarrollan las cosas. En Asia tenemos dos grandes centros de poder, que primero es el Imperio Mongol, que revivió brevemente bajo el liderazgo de Tamerlán, y la China imperial, como segundo, que inició su expansión comercial por las costas del Índico con ayuda de las 7 expediciones del almirante Shen He. En África, por otro lado, tenemos al Imperio Malí y cómo este declinó ante la expansión del Imperio Songhai, mientras que la islamización llevó a la destrucción de los reinos cristianos de Nubia. Mientras tanto, se podría decir que España se encontraba peleando una carrera por los descubrimientos contra Portugal. Este inició con la carrera de las especies, que la ganó Portugal, al hacer la ruta marítima más larga sin escalas, hecha hasta la fecha. Aún así, a diferencia de los españoles, los portugueses aún no lograban colonizar extensos territorios, como América, cosa que al imperio portugués como que no le gustaba y estaba como en esa constante lucha. Debido a que India y Oriente en general tenían estructuras sociales y políticas consolidadas,
por lo que era muy difícil someterlas a este tipo de cuestiones. Al contrario, América era un terreno mucho más virgen comercialmente hablando, sin competencia alguna y con sociedades débiles nativas. Tecnológicamente estaba muy atrasado y pues relativamente fue un territorio muy fácil de dominar, lo que les permitió levantar un imperio mucho más extenso y mucho más poderoso, y en pocos años lograr beneficios económicos que en Portugal pues no se pudieron lograr. Hablando un poco más sobre lo que fue la conquista española en América, podemos decir que fue un fenómeno que marcó un hito crucial en la historia mundial. Se desplegó a partir del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Este acontecimiento inauguró un periodo de exploración, colonización y choque de civilizaciones, que podría llegarse a decir que transformó radicalmente el continente americano y todo lo que tenía que ver con él y alrededor de este. Las expediciones lideradas por conquistadores como Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú estuvieron motivadas por una combinación entre factores económicos, políticos y religiosos. La búsqueda de riquezas y la expansión del imperio español y el deseo de propagar la fe fueron impulsores fundamentales de la empresa colonial. Aún así, el encuentro entre los europeos y los pueblos indígenas originales resultó en una mezcla muy extraña. Primero vemos un intercambio cultural, pero también vemos conflictos y desafíos para las sociedades americanas. Acá nos chocamos contra la superioridad tecnológica que tenían los españoles en ese momento. Acá entran las armas de fuego, la presencia de los animales de carga y otros factores como por ejemplo las enfermedades introducidas inadvertidamente, como la viruela, a la que los indígenas no estaban preparados, y esto desencadenó una gran devastación demográfica en las poblaciones indígenas. La consolidación del dominio español se manifestó en la creación de virreinatos y audiencias que administraban los territorios en nombre de la corona. La imposición del sistema de encomienda, a la que vinculaba a los indígenas con los colonizadores en un sistema laboral, y la explotación de los recursos naturales, principalmente los minerales preciosos, definieron el carácter de la colonización. Este proceso obviamente generó una resistencia indígena y unas revueltas que luego se dieron contra la dominación española. Pero acá tenemos a unos personajes, unas figuras de líderes indígenas, como por ejemplo Tupac Amaru en Perú y la líder maya Gaspar Yanga en México. Y ellos simbolizan la tenaz oposición frente a la opresión colonial. En el plano cultural vemos algo muy curioso, ya que la conquista trajo consigo la fusión de elementos europeos e indígenas, dando origen a nuevas expresiones artísticas, arquitectónicas y lingüísticas. Acá hubo un mestizaje, tanto biológico como cultural, y esto se convirtió en una característica definitiva de la América colonial y que podemos ver hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué causas podríamos darle a esto? Podríamos decir que la conquista se dio principalmente por la búsqueda de riqueza que estaban buscando, valga la redundancia, en este momento España. Ellos querían lograr una expansión territorial para mantener el poder, la influencia y la posición que tenían en ese momento como potencia mundial. Además, otra gran razón que tenía España para querer expandirse era la misión religiosa que se decía que este imperio tenía, pues la Iglesia Católica desempeñó un papel importantísimo en la empresa de la conquista. Los conquistadores veían una expansión de la fe católica como una misión religiosa y buscaban convertir las poblaciones indígenas de la religión que ellas tenían al cristianismo. Muchos exploradores y conquistadores estaban motivados por el deseo de obtener reconocimiento, títulos nobiliarios y prestigio personal. La conquista les ofrecía esta posibilidad de destacarse en la sociedad, teniendo en cuenta que en esa época España estaba inmersa en un espíritu conquistador y expansionista, que también estaba alimentado por el éxito de la Reconquista, de la que hablaremos un poco más adelante, y la expulsión de los moros. La conquista de América fue una extensión lógica de toda esta mentalidad que se venía desarrollando en España. Estos factores se unieron para crear un ambiente favorable para la conquista, dando lugar a una serie de expediciones y eventos que transformaron profundamente las sociedades y culturas indígenas en América. Podríamos decir que la conquista española dejó un gran legado complejo pero duradero que influyó en la historia y en la identidad de América Latina y hasta el día de hoy del mundo. En resumen, vemos varias consecuencias de la conquista hoy en día, como podría llegar a ser la colonización
ya que se establecieron colonias europeas en América, lo que implicó la imposición de un tipo de cultura, de religión y pues de lenguas europeas que no se manejaban en el continente. También la explotación de recursos, ya que los europeos extraían grandes cantidades de recursos naturales en América, lo que generó un impacto ambiental y social significativo. También el intercambio de culturas. Este se produjo gracias a las ideas, los productos y las tecnologías que trajo Europa a América, con efectos duraderos en ambas culturas y pues cosas que podemos llegar a ver hoy en día todavía. Y analizando el impacto en las relaciones internacionales, vemos expansión del sistema colonial europeo, ya que la conquista de América consolidó el sistema colonial europeo y expandió su influencia a nivel global. Acá también vemos un poco los cambios en el equilibrio de poder, ya que la conquista de América generó cambios en el equilibrio entre todas las potencias europeas. Vemos acá un poco también el nacimiento de nuevas identidades, ya que se formaron nuevas identidades nacionales y culturales en América, pues como resultado del mestizaje y la interacción entre culturas. También tuvo repercusiones políticas significativas, tanto en Europa como en el continente recién descubierto, ya que el vasto imperio colonial que se estableció pues bajo el dominio español alteró la dinámica política en Europa, consolidando la posición de España como una potencia global. La riqueza y los recursos provenientes de América contribuyeron a financiar las ambiciones políticas y militares de la corona española. Y esto pues afectó obviamente el equilibrio de poder en el continente europeo. Tenemos acá también la administración de pues, los territorios de América, y esto generó la creación de nuevas estructuras políticas, como ya hemos dicho, y también estructuras sociales, marcando el inicio de un periodo de colonialismo que perdurará durante siglos. En un punto más económico, podemos llegar a decir que la conquista tuvo un impacto sin precedentes en el mundo. La llegada de lo que fue el oro, la plata, desde América hasta España, influyó en el desarrollo de una economía basada en metales preciosos, generando una inflación en Europa. Esta abundancia de recursos también se puede decir que llegó a estimular el comercio y la inversión en Europa, contribuyendo asimismo al surgimiento de una economía global interconectada. Sin embargo, en América, pues la explotación desmedida de este tipo de recursos naturales y la introducción del sistema de encomienda podría llegar a decirse que generaron varios desequilibrios económicos y sociales, marcando el inicio de una larga historia de explotación y desigualdad en la región americana. Podemos llegar a decir que esta época marcó el inicio de una era de exploración y de colonización que transformó las relaciones internacionales en el mundo. El descubrimiento y la colonización de América abrieron varias nuevas rutas comerciales y establecieron conexiones entre Europa, América, África y Asia, dando lugar asimismo a diferentes intercambios de bienes, conocimientos y enfermedades entre naciones. Estas interacciones contribuyeron al surgimiento de una economía mundial interconectada y a la formación de imperios coloniales que compitieron por el control, los recursos y los territorios, generando muchísimas tensiones entre ellos y pues conflictos geopolíticos que a lo largo de la historia se puede llegar a pues, darse cuenta de esto. El legado de la conquista española perdura en la actualidad, afectando las estructuras políticas, económicas y culturales en toda América Latina y muchísimo más allá de ella. La dependencia histórica de la región en la exportación de materias primas y la persistencia de las desigualdades socioeconómicas son legados directos de la conquista. Además, las distintas interacciones entre diversas culturas y la mezcla de las tradiciones han dado forma a la identidad multicultural y multifacética que ha llevado a lo largo de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, mientras que las herencias políticas y económicas han influido en las diferentes dinámicas globales y regionales hasta el siglo XXI. Mientras tanto, en Constantinopla, el Imperio Otomano, liderado por Mehmed II, capturó Constantinopla en mayo de 1453. La caída de Constantinopla marcó un momento trascendental en la historia, como pues ya sabemos, ya que tuvo profundas implicaciones políticas, culturales y religiosas. Este suceso puso fin al Imperio Romano Oriente y además alteró el equilibrio geopolítico y dejó una huella duradera en la evolución de Europa y del mundo. Cuando Constantinopla fue conquistada por las tropas de Mehmed II, al término de uno de los mayores asedios de la historia, el hecho marcó el fin de la Edad Media, según algunos, y produjo una gran conmoción en la cristiandad. En cierto modo, podríamos decir que la caída de Constantinopla causó en su tiempo un impacto comparable al que podrían haber causado en la época contemporánea los hechos del 11 de septiembre del 2001.
la caída de las Torres Gemelas. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, resistió numerosos asedios a lo largo de los siglos, pero en 1453 enfrentó una amenaza formidable pues por parte del Imperio Otomano liderada por Mehmed II. Este trajo consigo cambios geopolíticos, ya que alteró las dinámicas en la región y también tuvo implicaciones duraderas en las relaciones internacionales, que pues es lo que estamos analizando ahorita. En resumen, pues la caída de Constantinopla en 1453 fue un evento de gran magnitud que trascendió su tiempo, pues sigue siendo importante hoy en día, y dejó una herencia cultural, religiosa y política que sigue resonando en la actualidad. Este suceso marcó un punto de inflexión en la historia y contribuyó a la configuración del mundo tal y como lo conocemos ahora. En el continente africano se desplegaron acontecimientos cruciales que configuraron el panorama político, cultural, religioso durante un periodo determinado. Uno de los episodios más destacados fue la transición de poder en el África Occidental, donde el declive del Imperio de Mali se dio ante la ascendente expansión del Imperio Songhai. El Imperio de Mali, conocido por su riqueza, su prosperidad y pues su gran prominencia en la ruta comercial transsahariana, experimentó un periodo de declive debido a diversas razones, incluyendo lo que vienen siendo los conflictos internos, las presiones externas y cambios en las rutas comerciales. Este declive allanó el camino para la emergencia del Imperio Songhai como una de las potencias hemogénicas en la región. Y finalizamos con el siglo XVI, caracterizado por cómo vio a España y a Portugal explorar el dominado Nuevo Mundo, con la conquista y el sometimiento de los imperios tanto muiscas, mayas e incas. El Imperio Español extendió sus dominios desde la actual California hasta el río Biobío, en Chile, siendo el imperio global más extenso durante 300 años. En general, el siglo XVI fue un periodo de auge económico para Europa. En 1602, la fundación de la colonia de la Ciudad del Cabo por los holandeses marcó un episodio significativo en la historia de la exploración y colonización europea en África. Inicialmente establecida como un punto de reabastecimiento estratégico para las naves de las compañías holandesas de las Indias Orientales, en su ruta hacia el este, la colonia se transformó con el tiempo en un asentamiento permanente. Este siglo fue caracterizado por los grandes descubrimientos y el boom de los hallazgos, publicaciones y demás que pues se pudo observar. Tenemos de este ejemplo en 1604, por ejemplo, la revelación de la ley del movimiento uniformemente acelerado por parte de Galileo Galilei, lo que marcó un momento trascendental en la historia tanto de la física como de la ciencia. En 1605 también fue publicado el Don Quijote de la Mancha, una obra literaria monumental escrita por el autor Miguel de Cervantes. Esta fue publicada por primera vez en dos partes en 1605 y 1615. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura española y la literatura mundial. La firma de los Tratados de Westfalia tuvo profundas implicaciones para la configuración política y religiosa de Europa, contribuyendo al surgimiento del sistema de estados soberanos y marcando el declive de la influencia política y religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico. Estos tratados son considerados como un hito importante en la historia europea y sentaron las bases para la evolución del sistema internacional en los siglos venideros. En 1651, Thomas Hobbes publicó su obra magistral El Leviatán, una obra que tuvo un impacto duradero en la filosofía política y en la comprensión del contrato social. Además, en este tratado, Hobbes presenta su visión del estado natural y propone la necesidad de una fuente fuerte para mantener la paz y evitar el caos social. La obra de Hobbes provocó debates significativos sobre el papel del Estado, la libertad individual y la legitimidad del poder político. Su enfoque principal y contractual y su defensa del absolutismo influyeron en muchos filósofos posteriores y contribuyeron a la formación de la teoría política moderna. El Leviatán sigue siendo una obra esencial para aquellos interesados en la filosofía política y en la teoría del contrato social. El periodo alrededor del año 1600 marcó una encrucijada crucial en la historia mundial, caracterizada por cambios políticos, científicos, culturales y sociales significativos. Estos años fueron testigos de la transición del renacimiento de la Edad Moderna, un proceso que transformó a las estructuras de poder, las creencias, filosofías y las perspectivas científicas que se tenía en ese momento. La Guerra de los 30 años, que comenzó poco después, desencadenó una serie de conflictos que pues reconfiguraron el mapa político europeo
y sentaron las bases para lo que viene siendo tratados como los de Westfalia, que introdujeron conceptos cruciales como lo que viene siendo la soberanía estatal. Ya teniendo un poco de contexto de lo que ha pasado en estos años, es hora de hablar un poco de cómo todos estos sucesos cambiaron el sistema internacional. El periodo que abarca desde el siglo XIV hasta el siglo XVI fue testigo de cambios significativos que influyeron en la configuración del sistema internacional. Aquí destacamos algunas transformaciones claves, por ejemplo, el fin de la Edad Media y pues el inicio del Renacimiento. El fin de la Edad Media y el surgimiento de este marcaron una transición en las estructuras feudales hacia un enfoque un poco más centrado a la individualidad, la exploración intelectual y el redescubrimiento de las obras clásicas. Este cambio en la mentalidad también afectó las relaciones internacionales, ya que estimuló la exploración y la expansión hacia nuevos territorios. Lo vemos un poco también en la expansión y en la competencia colonial, ya que durante este periodo las potencias europeas, en especial España y Portugal, iniciaron la expansión y colonización en América, África y Asia. Este proceso transformó las relaciones globales al crear nuevas redes comerciales, impulsar competencias entre potencias coloniales y alterar drásticamente las dinámicas geopolíticas. También tenemos acá los conflictos religiosos. Por ejemplo, el siglo XVI estuvo marcado por tensiones religiosas, particularmente con la Reforma Protestante y la Contrarreforma, y estos eventos desencadenaron conflictos y guerras religiosas en Europa, como por ejemplo la Guerra de los 30 años, que influyó luego en la configuración política y territorial del continente. En conclusión, estos años fueron un punto de inflexión en la historia, delineando las tendencias y los desarrollos que influyeron en la evolución del mundo en los siglos venideros. La interconexión global, la innovación científica, la diversidad cultural y las transformaciones políticas sentaron las bases para la modernidad y configuraron la trayectoria de la historia mundial. Las consecuencias del periodo alrededor del año 1600 reverberan hasta el punto contemporáneo en diversas áreas, dejando un impacto duradero en la sociedad, la política, la ciencia y la cultura, entre otras. Entre las consecuencias más destacadas tenemos, por ejemplo, el sistema estatal y soberanía, los tratados de paz de Westfalia en 1648, que establecieron el concepto de soberanía estatal, definiendo fronteras y la autonomía de los estados. Y pues este principio sentó las bases para la estructura de un sistema internacional y sigue siendo fundamental en la política global actual. En el desarrollo de la ciencia y el método científico tenemos pues los avances que ya hemos mencionado de figuras como Galileo Galilei y Johannes Kepler, y estas también contribuyeron al establecimiento del método científico y pues sentaron bases para una revolución científica que vendría más adelante. Estos principios fundamentales siguen siendo la columna vertebral de la investigación científica. El cambio cultural artístico, que viene siendo el auge del barroco en la cultura y el arte que influyó en las formas de expresión tanto artísticas y en las percepciones que se tenía sobre la estética. Aunque evolucionó a lo largo del tiempo, su legado se puede observar en diversas manifestaciones artísticas y arquitectónicas contemporáneas. Además de esto, también tenemos las diferentes dinámicas religiosas y de tolerancia que se dieron a lo largo de este tiempo, como viene siendo los tratados de Westfalia mencionados anteriormente, que establecieron la idea de la coexistencia religiosa, reconociendo la legitimidad de múltiples religiones en el territorio, y asimismo un concepto que contribuyó a la promoción de la tolerancia religiosa, un valor importante en las sociedades modernas y multiculturales. Los cambios en la dinámica de política europea, la Guerra de los 30 años y los tratados resultantes remodelaron la geopolítica europea. Aunque los estados modernos evolucionaron desde entonces, la interacción política y diplomática en Europa sigue reflejando algunos de los cambios iniciados en este tipo de periodos. En conjunto, el periodo alrededor del año 1600 dejó un legado profundo que influyó en la configuración de lo que viene siendo el modo moderno y dio los principios de soberanía estatal, como fue anteriormente mencionado, el método científico, la diversidad cultural y pues también lo que viene siendo varios elementos fundamentales de la religión que conocemos hoy en día. Contribuyó también asimismo a la formación de sociedad y estructuras globales actuales y que pues viene siendo la estructura del sistema político que conocemos pues hoy en día mundialmente. El cambio en las dinámicas militares, puesto que en esta época se llegó a tener una introducción de tecnologías militares avanzadas, como vendría siendo la pólvora y las armas de fuego. Esto alteró las tácticas y las estrategias en el campo de batalla. Estos cambios influyeron en la balanza de poder y la capacidad de los estados para proyectar su fuerza en el escenario internacional.